Listo, pues nuevamente buena tarde, Abidaid. Muchas gracias por tu puntualidad. Y pues bueno, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Ya la información del tema de semana 5 está en la plataforma y también ya cargué la clase, bueno, la clase grabada también la puedes revisar ahí. ¿Sale? Ok, bueno, te voy a proyectar mi pantalla. Avísame por favor cuando ya la puedas ver. Sé que estás en el chat, puedes escribir, ahí me puedes escribir por favor, ¿no? Va, gracias, Abidaid. Ok, pues en este caso el tema que corresponde el día de hoy es el de semana 5 y bueno, hoy específicamente veremos este tema que va en función del entorno físico de la negociación, que es una de las tareas que les dejé la semana pasada, ¿no? Bueno, eh, el entorno físico cuando vas a negociar es relevante, ¿no? El espacio donde vas a llevar a cabo una negociación. ¿Y qué implica? Implican dos cosas importantes que ahorita vamos a ver. ¿No? Hay variables que considerar. Una tiene que ver incluso la misma distancia física que pueda haber entre tú y la persona o las personas con las que vas a negociar. Y otra también tiene que ver con el tipo de personas eh, con las que podrías tener este tipo de comunicación de negociación, ¿sale? Porque no todos aprendemos ni nos comunicamos de la misma manera. Hay diferentes personalidades que nos diferencian de acuerdo a la parte del cerebro que ocupamos más. Eh, por ejemplo, hay gente que en tema psicológico, ¿sale? Son más visuales, otros son auditivos, otros son más kinestésicos y bueno, eh, también por eso es importante considerar el entorno físico porque dependiendo del lugar en donde vayamos a negociar, habrá que considerar materiales, equipo, etcétera, o el espacio tal cual para que podamos tener pues esa comunicación directa con las personas independientemente cuál sea la clasificación que veamos en ellas, ¿no? Bueno, pero ahorita lo platicamos más a fondo, ¿vale? Ok, no sé si hasta aquí tienes alguna duda, algún comentario. Puedes escribir en el chat, ¿eh? Pues si tienes alguna duda o comentario. Hola, Tania, buenas tardes, bienvenida a la clase. Buenas tardes. Bien, gracias, Abidaí. Tania, el día de hoy estamos viendo el tema del entorno físico en la negociación. Fue de la tarea que les dije la semana pasada. Como parte introductoria, hoy le comentaba a Abidaí antes de que entraras, vamos a ver aquí la importancia de considerar en el entorno físico algunas variables. Tienen que ver en temas también, incluso hasta de la misma distancia que vamos a estar entre las personas con las que voy a negociar y yo también conocer sus características de estas personas, porque no todos nos comunicamos o aprendemos o dialogamos de la misma manera, ¿no? Hay personas visuales, otras auditivas y unas kinestésicas, y también, pues ya tal cual, variables en cuestión del entorno, como ubicación, espacio, muebles, disposición, ambiente, etcétera, que es lo que vamos a platicar el día de hoy, ¿sale? Bueno, en primera instancia, por favor, como parte introductoria, ¿me ayudas a leer esta parte, Tania? Sí. Si te es importante cuidar el entorno de la negociación, un buen negociador tiene la capacidad de mostrar a su oponente que el acuerdo al que va a llegar pretende alcanzar beneficios mutuos e- en igual nivel. Generar empatía con el oponente es una buena táctica. Esto se logra generando un entorno físico negociador similar al que la otra parte está acostumbrada. Influyen factores como posición de mobiliario, ambiente, entorno que los rodea. Muchas gracias, Tania. Entonces, miren, es importante también el cuidar el entorno de la negociación. Normalmente lo que no se recomienda es que cuando vas a negociar con alguien, lo hagamos directamente en mis instalaciones, en la empresa en la que pues, yo represento, o en la de la contraparte. Tiene que ser un lugar neutro, ¿no? En donde podamos tener esta reunión. Y por eso es importante también
como menciona aquí la parte de esta introducción, contemplar factores en cuestión hasta incluso del mobiliario, el ambiente y todo el entorno que nos va a rodear. También hay estas variables, una, como les mencionaba al principio, tener en cuenta la distancia física entre los individuos y otra, el tipo de persona, porque hay visuales, auditivos, kinestésicos y ustedes tienen que tener claro que pues les va a tocar con cualquier tipo de personas que son de esta manera. Ustedes también son más, si se conocen un poquito más a profundidad, les va a hacer sentido las características de cada una de estas personalidades que llegamos a tener en nuestra comunicación, en nuestra forma de aprender o de entender las cosas, ¿no? Y por eso es importante que consideremos todos esos aspectos cuando vayamos a reunirnos. Pero bueno, en el primer punto de la distancia, fíjense, hay que considerar esto, sobre todo porque muchas personas, y a ustedes no sé si les haya pasado, cuando tú no conoces o apenas estás conociendo a alguien y se acerca demasiado a ti, pues tú incluso llegas a dar dos pasos atrás o tratas de mantener cierta distancia. Y eso es muy natural, ¿no? Porque no hay esta familiaridad y pues también eso se toma por la persona o la contraparte con la que vas a negociar de alguna manera, podría considerarse como algo invasivo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de situaciones. Eh, Hay personas con las que sí puedes tener una distancia muy mínima y es personas que tú conoces totalmente. Por eso esta referencia del tipo de distancias que tenemos que tener, pues bueno, para que ustedes las vayan considerando. Una distancia íntima, pues está entre 15 y 45 centímetros aproximadamente, muy cercana. Y esta normalmente, pues es cuando tienes a alguien que representa a alguien de afecto para ti, de cariño, y donde puede producirse contacto físico constantemente, que puede ser con tu pareja, ¿no? Con alguien de la familia, amigos muy íntimos, y entonces por eso siempre hay este acercamiento cercano, ¿no? Entre tú y estas personas. Entonces esto es algo muy común, pero para este tipo de personas. En un ambiente profesional, esto es lo menos ideal, ¿no? Eso sin no aplicarlo, a menos, incluso aunque ya conozcas mucho a las personas con las que vas a negociar, no es lo más adecuado, ¿sale? Hay otro tipo de distanciamiento personal y el social. Estos dos son los más comunes cuando vas a negociar con una persona o dos, ¿no? O sea, son poquitas personas con las que vas a estar tratando. Eh, ¿Cuál sería la diferencia? Cuando es la primera vez que vas a negociar con alguien que no conoces, utiliza la distancia social. Cuando es alguien que ya has negociado o ya has tenido algún trato comercial con esta persona, puedes utilizar la distancia personal. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la distancia personal entre más o menos medio metro y 1,20 m aproximadamente metro y medio, es la separación adecuada y es utilizada en las conversaciones con amigos o compañeros de trabajo, ¿sale? En donde pues prácticamente si estiramos la mano podemos estar tocando a la persona o estar en contacto con ella, ¿no? Y manteniendo una conversación. Entonces, esto es lo ideal. Eh, Distancia social es la otra, en donde pues ahí les mencionaba la primera vez que a lo mejor voy a tener contacto con esta persona y por eso es importante que pues yo la vaya considerando, ¿no? ¿Se acuerdan cuando fue lo de la pandemia? Incluso ahí nos pedían que tuviéramos un distanciamiento de 1,5 m entre una persona y otra. Ahí fue un tema de salud, claro, ¿no? Pero en una distancia social es lo correcto. Cuando por primera vez, ¿no? Voy a conocer a alguien, o apenas si lo llego a conocer, no es alguien que apenas si he visto en algún momento y voy a tener una conversación con esta persona. Entonces, esta es la distancia adecuada que tendrías que mantener. ¿Ok? Eh, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, Abidaid, Tania, No, ¿no? Bueno, cuando a lo mejor ya vas a tener pues un acercamiento con más gente incluso, puedes mantener la distancia pública, que es más de esta distancia que podríamos tener, ¿no? De 3 metros,
Tomás, etcétera. Y es la que usamos en conversaciones para dirigirnos a un grupo de personas, ¿ok? Y esta es la habitual en discursos o apariciones en público. Esta sí te puede servir mucho, sobre todo cuando estás negociando con el sindicato, por ejemplo. Incluso porque ahí son sesiones muy ríspidas. En verdad, lo he platicado en... Gracias, Vida, y también te leí en el chat, ¿eh? Gracias. Eh, lo he conversado con ustedes en otras ocasiones. Hay negociaciones que se vuelven un poquito de confrontación. Y entonces lo ideal es sí mantener una distancia más considerable como esta, que sería la pública, para no entrar en un mayor como tema de conflicto o incomodidad por las personas que van a estar ahí. ¿Me explico? Entonces, pues es lo ideal. Incluso cuando vas a ya, alguien va a ser, va a tener una rescisión de contrato, pues también lo ideal es que se tenga una distancia de este tipo o una de este de social, ¿no? Sobre todo porque se va a tensar la situación. Pero bueno, esos son los tipos de distancia que hay que considerar y nuevamente en resumen les decía, cuando ustedes van a negociar por primera vez con una o dos personas, utilicemos cualquiera de estas dos. En particular, si es la primera vez, recomendable la distancia social, ¿sale? Y nuevamente les menciono, es por un tema para no sentirse invadido en este tema, ¿ok? Y no se genera incomodidad entre las partes involucradas, porque a ustedes mismos seguramente les ha de haber pasado en algún momento. No sé si te ha pasado eso a vida ahí, Tania, cuando, ¿no? Alguien se haya acercado demasiado a ti y apenas si conoces, ¿no? Y incluso tu sentir puede ser como de desagrado o de cortar de inmediato la comunicación en ese momento. ¿Dudas, comentarios, Tania, Vidait? No, ¿No? Ok. Bueno, entonces, esta es una de las variables que deben considerar sí o sí, porque esto también es muy relevante, la distancia. Otro punto importante, como les mencionaba, es el tipo de personas con las que vas a estar negociando. ¿Y por qué es importante todo eso? Bueno, primero vamos a ver las características que incluso a lo mejor alguna de ustedes se va a identificar, ¿no? En qué tipo de persona eres. Este es un estudio psicológico que normalmente se clasifica en tres tipos de personas que pudiéramos estar dentro de esta forma de comunicar o de aprendizaje, etcétera, ¿no? Hay personas que son muy visuales, hay personas que son auditivas y hay personas que son kinestésicas. ¿Ok? Entonces vamos a ver las características de cada uno y por qué es importante tenerlas en cuenta, porque cuando te reúnas con ellas, todo el entorno que vas a buscar para poder llevar a cabo la negociación, se consideren esas particularidades para que, independientemente qué tipo de persona sea con la que vas a negociar, se pueda llevar de buena manera. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos a ver cuáles son las características de las personas visuales. Tania, ¿me ayudas por favor a leerlas? persona visual son personas inquietas y observadoras, captan el detalle y muchos de los pequeños aspectos que otros pasan por alto. Suelen visualizar imágenes en su mente para poder recordarlas. Es común que prefieran escribir las cosas para no olvidarlas. Ok, y ahora, a ver, les preguntaré a ustedes. Si tenemos personas así que normalmente se pueden distraer mucho, ¿no? Si imaginemos que estamos en una sala, reunidos con estas personas, o en un, no sé, en un restaurante, exactamente da el lugar donde vamos a estar sentados a la calle, ¿qué creen que pase? Más con los visuales, ¿eh? ¿Qué creen que pase? Va a estar enfocada. Se va a estar distrayendo muchísimo, ¿no? Entonces, incluso a lo mejor si tú eres así, ¿no? Te vas a estar distrayendo, no vas a estar enfocado, como bien lo dices, Tania. Entonces hay que tener mucho cuidado por eso, que hay personas que son de este tipo. Entonces, el espacio debe ser un espacio donde esté tranquilo, sin distracciones, y particularmente que no haya, o sea, si hay ventanas o ventanales, pues que no den directamente a la calle, ¿sale? A menos que estés en un piso alto y tal vez lo que se vea
sea, pues sí, un paisaje, pero no precisamente que dé a la calle donde vea a las personas pasar o a los automóviles, etcétera, ¿no? Y que también se escuche mucho ruido. Entonces, ese es un punto importante. Ahora, otro, si vas a tener personas visuales, ¿qué necesitas tener a la mano ahí en el espacio, en la sala, para poder, pues a lo mejor, si quieres proyectar algo, si hiciste una presentación, recuerda que la semana pasada vimos lo del dossier, ¿no? Necesito yo herramientas, mis argumentos, todo, y tengo persona visual. ¿Qué necesitaría tener ahí en esa sala, en ese espacio, para poder mostrar, para poder incluso hacer diagramas, esquemas, etcétera? ¿Qué se les ocurriría tener ahí a la mano? Pues quizás de sus presentaciones que tengan algún tipo de gráfica, Ok. imagen, no El solo texto. diseño, el diseño de tu presentación muy bien, exactamente poco texto, ¿no? Más gráficas, diagramas, imágenes. Ok, sí. Y para que lo puedas presentar, ¿qué necesitas tener en la sala? Pues buena, en este caso sería como proyectores o pantallas, ¿no? Que permita Exacto. Si necesitan hacer anotaciones de algo, pizarrones, que les pueda facilitar alguna libreta con una pluma, ¿no? Que muchas veces, por ejemplo, a nosotros sí nos pasa con ciertos proveedores que nos dan esas herramientas. exacto. Entonces, fíjate, eso es importante. Igual la vida y si tienes algún otro comentario, puedes escribir en el chat. Es importante que los consideren porque podemos tener personas de este tipo. Entonces, si es necesario que yo también cuente con eso, o puede ser que sea yo, ¿no? Una persona visual y también lo necesite, ¿ok? Bueno, tenemos otro tipo de personas que son auditivas. Ellas, por ejemplo, son características generales, ¿eh? Tienden a ser más sedentarios que la visual, es decir, les gusta mucho más estar quietos en un lugar donde puedan estar conversando cómodamente, ¿no? Es más analítico, fíjense, podrá ignorar cómo está usted vestido. Fíjate, esa es otra cosa importante a diferencia del visual. Él sí se va a fijar mucho en tu vestir, ¿de acuerdo? Entonces, él sí va a ser más como quisquilloso en esos temas, ¿no? De cómo vas vestido, incluso si es para la ocasión, que te veas aseado, te veas muy bien presentable, etcétera. A diferencia del auditivo, que tal vez no, pero de alguna manera tú debes considerarlo, ¿no? Tu presentación debe ser impecable. Eh, Sin embargo, también el auditivo está interesado en conocer cómo ha pasado el día y en contarle cómo le fue a él, ¿no? Es decir, tal vez, por eso en tu speech también, independientemente como no vas a saber exactamente qué tipo de personas son, debes de empezar a hablar con un tema de apertura, ¿no? De, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y qué tal el día, el tránsito? Etcétera. No sé, algo de apertura que permita no directamente ir al punto, ¿no? Ir al grano, porque eso tampoco ayuda mucho en un tema de negociación. ¿Sale? También ese tipo de personas, sus sentimientos resultan estimulados por las palabras apropiadas dichas en el tono de voz agradable. Importante para que tú siempre en todo momento estés atento a tu forma de comunicarte, utilizar palabras no tan técnicas, sino palabras sencillas, pero que también utilizar un paralingüística, así se le llama, que es un tono de voz, el volumen, que sea agradable, ¿no? Entonces, y acorde, pues, si vas a estar platicando con una persona, no necesitas estarle gritando casi, ¿no? Alzando mucho la voz. Y tampoco es válido que digas, ay, es que yo así hablo. No, 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 más bien es modula tu voz, tu volumen, el ritmo del que vayas platicando y también para que, digo, pues pueda ser mucho más fácil, ¿no? El tener esta comunicación con ese tipo de personas. Y también aislarte de todo el ruido que pueda haber. Por eso es importante que no sea lo mejor en tu oficina, ¿no? O en tu empresa. O también, si voy a buscar un espacio, que vayamos a un restaurante, etcétera, mm, sí buscar que haya espacio donde no exista tanto murmullo con la gente, que es un espacio más alejado, ¿no? De donde esté la calle o donde esté entrando muchas personas o donde esté la mayor concentración de gente. ¿Me explico? Eh, Hoy en día ya hay espacios que se rentan específicamente para el networking, así se le llama. No sé si alguno de ustedes, Abidaí y Tania, les ha tocado, ¿no? Ir a estos lugares. Eh, y están muy adecuados, ¿eh? Para poder trabajar este tema de networking. ¿A qué se refiere? Pues se está trabajando con otras personas, ¿no? Ya te dan incluso
el espacio suficiente, dependiendo de cuántas personas van a ser. Incluso ahí puedes pedir, te surten, ¿no? Bocadillos, café, bebidas, etcétera, ¿no? O sea, todo lo tienes ahí, tienes para proyectar, tienes aire acondicionado, tienes buena iluminación, o sea, todo. Y son prácticos, o sea, este, resulta a veces mucho más conveniente este tipo de lugares, pero también dependerá, ¿no? Cómo lo quieras ejecutar. Si lo quieres hacer en otro lugar para ir a una comida, un desayuno, etcétera, solo considera esa parte, ¿no? De aislarte del ruido que pueda existir para, sobre todo los auditivos. Eh, Prefiere que usted le cuente algo en lugar de verlo, es decir, son de los que a lo mejor este tipo de personas también van a ocupar mucho, no tanto material visual, sino más bien que lo puedan conversar. Y también por eso tienes que ser muy claro, muy preciso en tu comunicación, ¿de acuerdo? Si usted quiere que recuerde algo, simplemente dígaselo, no necesita darle un mapa, a diferencia del visual. Prefiere decir cómo suenan las cosas y no cómo lucen o las sensaciones que provocan. Y le resulta fácil hablar de sus sentimientos, es decir, los auditivos, sí, van a estar muy enfocados en poder conversar, ¿no? Que tampoco quiere decir que se alarguen muchas cosas y no lleguen a un punto, sino más bien es sí platicar, no ir directamente al grano, o sea, abrir un poquito la conversación primero con un tema que no tenga que ver nada con la negociación tal cual, eh, y ya después ahora sí entrar con los puntos claros, escuchar mucho a la persona, dejarlo también hablar, y tú expresar lo tuyo, estar muy atento, ¿sí? Por eso aquí importante con sobre todo los auditivos, eh, no estar distrayéndote con celular, con otro tipo de cosas, mejor es estar directamente a la cara, ¿no? Platicando mucho con él. Y bueno, por último, los kinestésicos. No sé si alguna de ustedes sabe a qué nos referimos con kinestésico. ¿Han escuchado esa palabra? Tania, Vidait. ¿Cuál palabra, perdón? Kinestésico. Se vale si no la han escuchado, ¿no? No, no recuerdo la definición, no. Sí, ok. Las personas kinestésicas, fíjense, yo soy kinestésico. A mí me gusta mucho hacer las cosas, practicarlas, moverme, o sea, eh, hay gente que es así de esta manera, ¿no? Y entonces a veces, pues el espacio, si es muy reducido, muy limitado, pues puede ser un poquito complicado. Entonces, a lo mejor a mí me gusta mucho, por eso si se dan cuenta cuando muevo mucho las manos, etcétera, soy kinestésico, ¿no? Ese tipo de personas también son sensitivos, expresan espontáneamente sus sentimientos, pueden llorar, emocionarse y deprimirse fácilmente, aprecia su sensibilidad y está contento cuando usted expresa sus sentimientos. Tiene que ver también mucho con la comunicación que puede hacer, ¿no? Entre una y otra persona. Cuando está enojado puede irse abruptamente, dar portazos y arrojar cosas. Eso ya es un tema más extremo, ¿no? En tema emocional. Actúa llevando por el impulso del momento, de mucha importancia a la comodidad. Aquí viene el tema específico para lo que estamos platicando. Comodidad física, ¿sale? La verdad es que sí, o sea, si yo no tengo un espacio, o sea, amplio para poder ahí estar conversando o el adecuado para poder tener la conversación, para tener el equipo, lo que yo quiera proyectar, etcétera, o que esté el aire acondicionado a la temperatura no a una temperatura correcta, que no se sienta tanto calor, pero tampoco tanto frío. Este, también tener ahí a la mano los sanitarios, agua, todo. Eso, híjole, para un kinestésico es fundamental, ¿sale? Te lo digo porque yo soy kinestésico, entonces a mí sí me frustra mucho cuando no hay todo este tipo de cosas que yo necesito, ¿no? Quiero proyectar algo y no sirve el proyector o las bocinas no se escuchan, voy a poner un video y hay un mal sonido, no se ve la imagen, entonces eso sí es frustrante, por eso es que hay que tener mucho cuidado. También ustedes, si son de este tipo, pues cuiden esos aspectos, ¿no? Para que sea mucho más fácil el poder ejecutar en el espacio que vayamos a estar. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? No, ¿No? Entonces, fíjense, a ver, bueno, primero empezamos contigo y tú puedes escribirlo, David, ahí. ¿En cuál de este tipo de personas te identificas tú? Y Tania, ¿tú cuál? ¿No?
¿En cuál te identificas, Tania? ¿Eres más visual, auditiva, Yo, kinestésica? yo creo que más visual. Más visual, ok. Y Abidaid, igual si puedes escribirnos en el chat, ahí te voy leyendo, ¿vale? Entonces, imagínense, por eso es importante contemplar estos aspectos para que independientemente, porque yo no voy a saber, ¿no? O sea, si voy a reunirme con alguien por primera vez para negociar con él, o lo conozco muy poco, eh, debo de contemplar todos los aspectos a mi entorno, en el lugar donde vamos a estar, que pues sin problema pueda tratar con cualquiera de estas personas, ¿no? Independientemente en qué punto se encuentren. Pero bueno, otras variables importantes tiene que ver uno, el marco de la negociación, es decir, el contexto donde se desarrolla y conforma el proceso de la negociación. Así podemos encontrar algunas variables también importantes como las costumbres del lugar, la forma de negociar, el idioma, el entorno físico. Ah, gracias, Abidaí. También eres igual que yo, kinestésica. Ok. Eh, ¿A qué se refiere este punto? Y les va a comentar, ¿eh? No sé si les ha pasado a ustedes, Tania, Abidaí, que hayan viajado a algún otro, o sea, a otro estado de la República, o sea, ni siquiera a otro país y que hayan platicado con personas de ese lugar, ¿no? Tienen costumbres diferentes, ¿no? Tienen una forma de hablar, una forma de actuar diferente. No sé si les ha pasado. A mí me sucedió incluso, por eso el marco de la negociación, ¿no? ¿Con quién, qué tipo de personas, qué culturas? Porque independientemente de que seamos mexicanos, sí hay variables en las costumbres, en la cultura que hay en el norte del país, ¿no? A diferencia aquí en la zona metropolitana, por ejemplo, ¿no? Me tocó ir a Guadalajara y rápidamente los de Guadalajara te identifican cuando te llaman chilango, ¿no? Y a veces como que no hay como muy buena relación con los chilangos, ¿no? No nos ven así bien, ¿no? Sí nos dicen vulgarmente. Este, y tienen otra forma de actuar, ¿no? Otra forma de ser. Incluso, por ejemplo, en la empresa en la que estoy, como digamos, estamos en otras ciudades del país sí se nota la diferencia hasta en la forma de trabajar, la forma de actuar, la forma de llevar a cabo, hasta cómo les hablas. Algunos son mucho más sensibles, son muy susceptibles que otros, ¿no? Eh, en el norte, por ejemplo, la mayor parte de la cultura es como recia, su forma de hablar es diferente a la que podemos tener aquí nosotros, ¿no? Por eso es importante también entender un poquito este tipo de cultura, ya ni siquiera solo del idioma, sino de la forma, porque hasta a veces sí hay palabras o modismos que se utilizan en alguna zona que en otra. No sé si se han escuchado algunas palabras que ocupen en ciertos lugares, que he conocido gente que viene de Michoacán o de otros estados y usan palabras, ¿no? Modismos, por así decirlo, diferentes, y costumbres también diferentes. Por eso es importante tener claro también estos temas, ¿no? Sobre todo para el tipo de lugar en el que puedes ocupar, hasta el mismo tipo de comida, si vamos a reunirnos en un lugar para comer, pues puede ser que haya gente que a lo mejor, por el tipo de costumbre que tengan, no coman, fíjense, hasta eso es importante, ¿no? Eh, Carne, ¿no? Y sean más vegetarianos o un poquito más, ¿no? De tema de eh, no consuman nada de animal independientemente de que no sea carne, a lo mejor hasta con la leche, queso, tampoco lo consuman. Pero bueno, son puntos importantes. Y les preguntaba a Tania Vida, y no sé si les ha tocado conversar o tener esta interacción con personas de país, de nuestro país, de México, pero de diferente ciudad, ¿no? Y cómo se hay costumbres diferentes, ¿no? ¿No les ha tocado Tania Vidaí? Sí, sí. Ok, gracias. No sé si tengan una experiencia que me digan, sí es cierto, y hasta, no sé, esta costumbre a lo mejor hasta de nuestra parte hacia ellos es extraña o viceversa, ¿no? Algo que hagan allá y sea extraña para nosotros. No sé si les ha pasado alguna experiencia de este tipo, ¿no? Ok, si no tienen ahorita algún ejemplo, no pasa nada. Pero bueno, sí es importante esto. Entonces, imagínense, si internamente en nuestro país hay estas diferencias culturales, ahora con otro país, ¿no? Vayas a hacer negociaciones con un japonés, con un inglés,
con un mismo norteamericano, con un sudamericano. Eh, sí, sí varía, ¿no? Pero bueno, es importante también por eso un poquito conocer estas raíces o de las personas con las que vas a tener esta interacción para entender un poquito más la forma de cómo se va a dirigir la comunicación entre ustedes. Otra parte es, ahora sí, el entorno físico, ubicación y espacio. El lugar donde se lleva a cabo la negociación puede influir en el ambiente. Una sala de reuniones neutral, como les mencionaba, es lo ideal, ¿ok? Y debe ser cómoda para mantener una buena concentración y enfocarnos en la comunicación que vamos a tener. Otra parte importante son los muebles y la disposición, es decir, cómo vamos a acomodar la sala, ¿ok? Si vamos a hacer varios, a lo mejor hacemos en forma de herradura o de U para que todos nos podamos ver y podamos tener esta comunicación directa. Algo que no sería ideal es que alguien esté arriba en un peldaño y otros abajo. Eso se ve mal, ¿no? Imagínense con una relación con el sindicato y yo como líder de la empresa me ponga arriba en el estrado y abajo todo lo del sindicato. Pues desde ahí hay una confrontación, no sé si me explico. Entonces debemos de tener mucho cuidado en el acomodo de cómo vamos a estar ahí sentados en la mesa, en el espacio, ¿no? Donde vamos a estar conversando. El ambiente y las condiciones, es decir, la iluminación que sea adecuada, el aire acondicionado, que te sugiero siempre, si tú lo sientes un poquito frío y te incomoda, pues sí, preguntarle a la persona o a las personas, ¿no? Para poderle bajar o equilibrar un poquito la temperatura. O al revés, tú te puedes sentir cómodo y dices, yo estoy bien, pero también puedes preguntarle a la otra persona o a las otras personas. Eso va a ayudar muchísimo. Eh, También aquí lo menciona, ¿no? Un ambiente demasiado frío o ruidoso puede también distraer a las partes involucradas. Por eso buscar el espacio más privado, ¿no? Que es el siguiente punto. Es importante considerar la privacidad y la confidencialidad en el entorno físico. Las negociaciones sensibles requieren un lugar donde pueda haber esta privacidad, ¿sale? Y también, como lo mencionabas en un principio, ver tecnología y equipamiento. Necesitamos tener todo lo necesario. Desde hoy en día ya necesitamos Wi-Fi para tener internet, ¿no? Conectarme y poder mostrar algún video o algo. Tener internet es fundamental ya hoy en día. Si voy a ocupar un proyector, tener el control, ¿no? Todo el insumo necesario, a lo mejor el cable para conectar el HDMI. O sea, todos esos temas los debo de tener contemplados, ¿no? El mismo control para poder avanzar o un apuntador, ¿no? Y para ir cambiando las diapositivas o hacer señalamientos, todo lo necesario, ¿sale? En temas de equipamiento y tecnología. Aspectos culturales, pues tiene que ver con lo que platicábamos en un principio, ¿no? A lo mejor hay culturas eh, que vamos a tener que tener mucho contexto de cómo son para también no sentirnos nosotros como que nos hablen muy duro, muy fuerte, así es su forma de, a lo mejor de expresar o de hablarse o diferentes formas de actuar, ¿no? El estilo y la decoración del lugar, también eso es interesante, ¿eh? Pareciera que no es como tan importante, pero sí, si es un ambiente sombrío y profesional, a veces es más adecuado esto para negociaciones formales, ¿ok? A que tengamos un espacio, no sé, muy extravagante, etcétera. Eso no ayuda mucho para ese tipo de negociaciones profesionales. Y bueno, ya para terminar, nos queda un minutito. Eh, si se dan cuenta, pues es importante considerar estos aspectos para crear un entorno que facilite la interacción entre ustedes y con quienes van a hacer la negociación. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, todos estos aspectos parecieran que no son tan relevantes, pero a la hora de estar ya en este tema de negociación, créanme, sí suman muchísimo. ¿De acuerdo? Entonces, hoy ustedes que están formando como administradores y seguramente ya les ha tocado tener reuniones con proveedores, con clientes, pues esto te va a permitir muchísimo todavía dar una mejor experiencia y que, como lo mencionábamos desde un principio, el tener negociaciones, lo que buscamos es que sean a largo plazo, sobre todo si son negociaciones importantes que vamos a hacer con nuestros clientes o proveedores, ¿sale? O hasta con nuestro mismo equipo de trabajo. Quiero hacer una integración de equipo de trabajo con mis colaboradores o con mis partners, pues busquemos que sea haya un espacio de este tipo y considerar estos aspectos que van a ayudar a mejorar esta interacción con ellos, ¿no? Pero bueno, por mi parte ya se nos va a acabar la conexión.
¿Alguna duda, comentario? No, ¿No? Ok. Bueno, si no hay ninguna duda, comentario, por favor, de tarea, ¿me ayudas a ponerlo, Tania o Abitayita, ahí en el grupo? Eh, ¿Cuáles son las tácticas de negociación más usadas? Tácticas de negociación más usadas. Investigar esa tarea. ¿Sale? Entonces, ¿me ayudan, por favor, a mandarlo ahí en el chat? Listo. Pues por mi parte sería todo. Les decía, la clase ya está grabada, ya está en la plataforma y en breve subo esta clase en Zoom. ¿De acuerdo? las tácticas de negociación